buenas mis amigos, ya nuevamente en este su espacio miércoles astrales. Y el último programa habíamos estado comentando sobre los nodos lunares, estos especies de nudos que describe la luna en su recorrido alrededor de la Tierra y que corta en la parte norte, en la parte sur, por esta órbita irregular que tiene, al ecuador celeste. Ahí es que se forman estos nudos. Se me olvidó la vez pasada enseñarle el esquema o la simbología de estos nodos. Entonces aquí vemos el nodo norte y el nodo sur. Esta es la forma de representación que tienen ellos desde el punto de vista astrológico. Y siempre les recuerdo que toda esta información, tanto gráfica y mucho más ampliada, lo puede usted encontrar en este libro, Diálogo Celeste. Es un manual de interpretación simbólica que escribí hace unos años y que aún está disponible en Amazon, así que lo puede adquirir a través de esa plataforma si desea ampliar sus conocimientos astrológicos y aprender astrología para poder interpretar. Bueno, pues decía que aparte de estos nodos, íbamos a seguir hablando de muchos más aspectos que tiene la luna, como sus eclipses, los encuadres de la luna, que los tenemos pendientes también, los aspectos solilunares, o sea, la relación del sol y la luna. Y cuando hablamos de estos aspectos del sol y la luna, también vamos a hablar de los eclipses, pero en este caso de los eclipses anterior a nuestro nacimiento, que hacen una especie de profecía para el resto de nuestras vidas. Eh, el eclipse, como se sabe, esto es elemental, desde primaria estamos estudiando, de los estudios primarios estamos estudiando los eclipses, que no son más que la luna alrededor de la Tierra, pues a veces se interpone entre el Sol y la Tierra, y a veces es la Tierra la que está interpuesta entre la luna y el Sol. Esto ocurre todos los meses en ese recorrido, pero cuando están en el mismo plano, o sea, coinciden los tres en el mismo plano, uno entre el Sol y la Tierra y otro entre la Tierra y el Sol, pues son los eclipses, que cuando están exacto en el mismo plano, bueno, son esos eclipses totales, a veces son parciales o lunales, en dependencia del plano en que estén estos tres cuerpos en el espacio. Pero, como decía, es muy importante explorar y saber cuáles fueron los eclipses, tanto solares como lunares, que ocurrieron anterior, los inmediatos que ocurrieron anterior a nuestro nacimiento, porque traen consigo una profecía. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo yo puedo saber eso? Bueno, hay un libro que se llama el libro de las efemérides astrológicas, que aquí es donde aparecen todos los datos de la posición de los planetas, del Sol, de la Luna, de los nodos, etcétera, o sea, diariamente y durante un siglo, por eso es efeméride del siglo XX, del siglo XXI, etcétera. Y aquí también aparecen los eclipses que se dan mensualmente, si son alunares, en qué son parciales, si son de sol, de luna, en qué grado exacto, en qué signo exacto se da. O sea, tienen esta información, es la única forma de buscarla. Por supuesto, tienen que consultar o con un astrólogo o comprar el libro de efemérides donde está descrito eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que, como decía en el programa pasado, está la famosa esfera sublunar, que es una esfera que los antiguos decían que era ese recorrido de la luna alrededor de la Tierra, creaba una especie de capa protectora donde no dejaba entrar directamente la influencia del resto de los planetas, pero que con la revolución de los nodos, sobre todo cuando el nodo pasaba por el ascendente o cuando sencillamente se daba una luna nueva, era como una especie de ventanita que se abría a esa energía del resto de los planetas, y en la medida que coincidiera con determinados grados de nuestros planetas en nuestra carta natal, pues ese efecto podía durar hasta un mes. Pero cuando se trataba de un eclipse, ese aspecto pues se extiende su duración hasta un año. Y en el caso, por ejemplo, de los eclipses anteriores al nacimiento, pues su influencia es durante toda nuestra vida, porque tienen un significado mucho más fuerte. Ahora bien, ¿qué nos traerían los eclipses solares desde el punto de vista espiritual? Bueno, pues ni más ni menos, perdón, ellos expresan todas estas lecciones que traemos de vidas pasadas y de cómo debemos compartirla en esta vida con nuestros semejantes. En el caso de la eclipse
lunares, pues debemos aprender justo en esta vida, a través de los sucesos que nos están ocurriendo de manera individual, qué es lo que debemos aprender. Porque es que esta energía de los eclipses anterior al nacimiento es como la misma energía que reciben los padres cuando tienen en sus brazos por primera vez a sus hijos. Es una responsabilidad que tienen, cómo maniobrar con ellos, cómo llevarlos por el sendero de la vida. Así que, como decía, esto es este punto que se abre en la esfera sublunar, es como una especie de mensaje esotérico, de mensaje místico que debemos trascender. Y por supuesto, en el signo que caiga ese eclipse y en la casa que caiga es nuestros objetivos de acción en esta vida. En el caso, por ejemplo, del lunar nos enseña fundamentalmente la evolución de nuestras propias almas, o sea, tiene mucha fuerza desde el punto de vista emotivo y desde el punto de vista espiritual. En el caso del solar, bueno, pues si yo tengo el sol mío natural en el signo de Virgo, en el signo de Aries, o sea, lo que me está hablando es de mi misión solar, que esto lo hemos hablado, pero aquí ya profundiza más justamente en esa misión, nos da como más matices de esa misión que tiene mi signo solar, y donde caiga ese eclipse solar, pues se desprende mucha más información. Nos está enfocando, por ejemplo, en la responsabilidad que hemos contraído al nacer con la sociedad, en este caso, ya no solo a nivel individual. Y no solo como la responsabilidad tenemos, sino cómo compartirla también con el resto de los seres humanos. Por su parte, el eclipse lunar, bueno, en el signo sobre todo que caiga, nos está dando las cualidades que necesitamos para lograr una especie de equilibrio personal en esa evolución espiritual que llevamos en esta vida. Eh, el solar, por ejemplo, el eclipse solar es muy importante la zona, es decir, la casa astrológica, aunque para ambos la casa astrológica es importante, pero en este caso la casa nos dice dónde debemos compartir con los demás, en qué zona, si es en la zona práctica, en la zona de los hermanos, del servicio, de la profesión, del matrimonio, etcétera, donde debemos compartir estas experiencias en sentido general. Ahora, hay una cosa interesante que quiero traerle, por ejemplo, un ejemplo práctico para que vean qué interesante se mueve esto. Por ejemplo, si un eclipse, vamos a poner un caso hipotético, no, vamos a poner el caso real de una persona que conozco su eclipse anterior a su nacimiento. Esta persona tiene, por ejemplo, la luna, el eclipse lunar se dio en el signo de Libra en su casa 12. Por tanto, esta persona, su alma va a evolucionar a través del sacrificio. Recuérdense que la casa 12 es una casa que tiene mucho que ver con el karma en sentido general, y esta persona posiblemente ha sido una persona bueno, muy individualista en una vida anterior, y entonces en el signo de Libra dice, bueno, yo tengo que aprender, mi alma evoluciona a través del aprendizaje del otro, que puede ser el cónyuge, la asociación, etcétera, y este es el mensaje que le trae. Pero esta persona tiene el eclipse solar en el signo de Aries, en su casa 6. El sol en Aries está hablando de Leo en este sentido. Fíjese cómo empieza a combinar que fue independiente o quizás muy egoísta en una vida anterior, porque de eso se trata. Son los eclipses antes de nuestro nacimiento que nos vienen a traer información de nuestras vidas pasadas. Y este sol que tiene que ver con el Leo en el signo Aries, que por sí es el signo donde se salta el sol, donde está Aries y es la individualidad, etcétera. Pero fíjense que es interesante que está exaltado ahí el sol, y dice, bueno, tiene que ver en este sentido con el ego, con la individualidad. Ah, pero está en casa 6, que es la casa del servicio. Entonces lo que nos está diciendo aquí que esta persona nació para liberar a las personas, o en otras palabras, para hacer un servicio con las personas donde ella pueda enseñarle quiénes son ellas mismas. O sea, que le da el derecho de la individualidad a la persona, enseñarla cómo debe desarrollarse a través de sí mismo por el servicio que esta persona le ofrece. Si es un médico, si es un maestro, si es un astrólogo, si es un tarotista, en fin, le puede dar a través de sus enseñanzas, de sus experiencias, cómo la persona debe ser individual. Fíjense cómo cambia aquí todo. Bueno,
en un próximo programa vamos a estar hablando de los encuadres también de la luna, que es un tema extremadamente interesante, y de la rueda de la fortuna, de los puntos arábicos. Vamos a seguir con estas temáticas alternativas dentro de la astrología. Espero que les ha servido esta de los eclipses. Y ahora vamos a ver cómo está el cielo en esta semana. Continúa ese stellium Aries. Hablando de Aries, está cargado. Está Saturno, la Luna, Neptuno en Aries. También está Marte, pero no entra dentro de la conjunción o stellium que vamos a ver ahora. Y este stellium le hace un sextil, o sea, un buen aspecto a Plutón, que está en Acuario, y otro buen aspecto a Urano, que está en Géminis. Así que ojo para los signos de Aries, de Capricornio, Acuario, Cáncer, Piscis, Escorpio y Géminis. Esto es una excelente posición para explotar nuestras propias potencialidades creativas, sea profesionales, saber balancear nuestras emociones, intercambios amistosos, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera práctica. ¿Ok? También está Marte en Aries, como decía, pero que no entra dentro de este estelio. Le está haciendo un sextil, o sea, un buen aspecto a Venus, pero una cuadratura a Cáncer. O sea, a Júpiter, que está en Cáncer, y un sextil a Venus, que está en Géminis. Así que para los signos de Aries, Escorpio, de Libra, Tauro, Sagitario y Cáncer, ¿qué nos trae? Bueno, con la cuadratura aquí podemos perder el control en un momento determinado, y esto nos puede traer un disgusto a nivel familiar, o sea, estallar nosotros en cólera, a pesar que el motivo, fíjense que Júpiter, el que está ahí, no es suficiente para tanto, o sea, es más, como se dice a veces, es más rollo que película, ¿no? Y el aspecto este que hace positivo, bueno, en este caso con Marte, bueno, pues atempera un poco esta situación, no inmediatamente, sino posteriormente, y nos hace pensar al estar en Géminis de manera más práctica, de manera más amable, por la resolución de este conflicto, que después nos vamos a dar cuenta que no era nada, parecía una explosión y al final no era nada. También Mercurio está conjunto con el Sol, pero en el signo de Tauro. Y le está haciendo un sextil, un buen aspecto a la Luna Neptuno en el signo de Aries, y también un sextil a ese Júpiter que está en Cáncer. Así que para los signos de Tauro, de Leo, Virgo, Cáncer, Aries y Piscis, esto es lo que nos traería. Es decir, la comunicación pública con nosotros se pronuncia muy certera en este caso, ¿no? Muy aguda, pero también con devoción y ciertos sentimientos o sentimientos espirituales que vienen aquí en este caso, y cualquier altercado familiar, como los que hablábamos anteriormente, puede resolverse exactamente con la palabra precisa. Es decir, aquí no se aconseja mucho hablar de más o algo así, sino es ser muy certero en lo que se está diciendo, extremadamente objetivo, y así podemos pues resolver este asunto. Y finalmente vamos a ver que Urano ya entró en el signo de Géminis, está celebrando el signo de Géminis, y le está haciendo un trino ahora a Plutón, que está en Acuario. Esta entrada es interesante, la entrada de Urano en Géminis, porque es una, imagínense, hasta el año 2032 va a estar ahí. Él es muy lento pasando por un signo, por tanto va a marcar a toda una generación. Y lo más importante, ¿qué es lo que nos puede traer? Urano es una octava, y las octavas siempre traen su dificultad. Por supuesto que es una apertura a la intuición, a los nuevos descubrimientos, pero también esto puede traer mucha manipulación, porque Géminis es el signo de la manipulación en este caso, y un Urano aquí es el colmo, sobre todo en los medios de difusión masiva, que se ven todos estos engaños, ya no sabe uno qué es verdad y qué es mentira. Esto es muy típico de Urano en Géminis, que entra ahora, y esto puede traerte una serie de catástrofes, trastornos tecnológicos, sobre todo muchos accidentes, sobre todo aéreos, se puede traer, es la parte negativa, pero la parte positiva es que, por supuesto, nos va a dar mucho más bienestares en la tecnología, en sentido general, que va a ser extremadamente rápida. Ahora, en este momento, como decía, está haciendo un trino con Plutón, Urano, Plutón que está en Acuario y el que está en Géminis. Así que para los signos de Géminis, Acuario y Escorpio, este es un buen momento que se puede aprovechar, sobre todo para estas potencialidades que tenemos con nuestras amistades, para asociarnos, para integrarnos a fraternidades, etcétera.
Así que hasta aquí, amigos míos, este espacio de hoy. Como siempre les digo, proyecte su energía a las estrellas y encuentre un sendero en ella. Nos vemos.